La Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo entre 1939 y el 45. Durante este periodo, millones de vidas humanas se perdieron durante el enfrentamiento entre dos grupos opuestos. Por un lado se encontraban los aliados y por el otro los del eje, Alemania, Italia, Japón, como los principales. Analizaremos las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de dos países, que son Japón y México. Japón, un imperio asiático que buscaba la expansión de su territorio más allá de sus fronteras. Sin embargo, como todos ya sabemos, fue uno de los países perdedores del conflicto después de aquellas dos bombas atómicas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Con esto se demostró la supremacía militar de Estados Unidos y aliados sobre los países del eje y se daba fin a una época de guerra. Las dimensiones políticas en Japón fueron profundas, pues se daba fin a la época del totalitarismo japonés, la del nacionalismo, la promulgación de la idea de superioridad frente a otras naciones y la expansión del territorio nipón. En 1946 se redacta una nueva constitución con la ayuda de Estados Unidos, pues es quien buscaba la democratización de Japón. Con esta nueva constitución se despoja al emperador de su poder soberano y es reemplazado por un gabinete parlamentario. En lo económico, Japón perdería el 42% de su riqueza nacional y el 44% de su capacidad industrial, energía, instalaciones, maquinarias. Asimismo, la economía japonesa estuvo casi totalmente paralizada debido a la severa escasez de alimentos y a una elevada inflación. Por lo anterior, Japón emprendió la tarea de reconstruir su economía devastada por la guerra. Entre muchas otras reformas empresariales que se llevaron a cabo en Japón, como el aumento de la competitividad industrial, Japón no solo logró reconstruir su economía, sino también convertirse en una de las principales naciones más industrializadas del mundo. En lo social, durante y después de la guerra, la sociedad nipona en el exterior se vio restringida y millones de ellos fueron expulsados de países donde se encontraban alojados. Al igual, muchos de ellos fueron enviados a campos de concentración. Hubo una democratización en la sociedad nipona. En el caso mexicano, la política exterior sobre todo dejó de ser neutral y declararon la guerra en contra de Japón después del hundimiento de dos barcos mexicanos en el Pacífico, como motivo del bombardeo a Pearl Harbor. México rompe relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, nuestro país se convertiría en uno de los principales vencedores, y el cual le permitió ser uno de los estados miembros de las Naciones Unidas, y con ello afianzaría su rol como líder regional en América Latina. En lo económico, la demanda de productos mexicanos por parte de Estados Unidos elevaron los ingresos y la exportación mexicana se duplicó, la industria creció, la agricultura se desarrolló y consiguieron créditos para obras de infraestructura. En cuanto a las inversiones extranjeras, en 1939 existía aproximadamente 480 millones de dólares, para que en 1945 el aumento fue a casi 600 millones, el 65% de origen estadounidense, y debido a que Estados Unidos orientó su producción hacia el material bélico, supuso que las economías como la mexicana debería de abastecer al país con manufacturas. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dejó de producir bienes de consumo para concentrarse en la producción de material bélico, y en lo social hubo un fortalecimiento de la soberanía nacional. Hubo una estimulación del fervor patrio contra el nazifascismo una vez declarado el estado de guerra. Muchos se alistaron al ejército para hacerle frente a los aliados en el Escuadrón 201, que fue enviado desde México para combatir a la guerra. Como conclusión, podemos decir que tanto Japón como México se vieron fuertemente influidos por este enfrentamiento bélico, pues Japón por un lado supuso aprovechar la influencia estadounidense para la recuperación económica, haciendo mayor énfasis en la reconstrucción industrial y a ser altamente competitivos a invertir en ciencia y tecnología. Sin duda, en el contexto externo de ese entonces fue aprovechado para la fabricación de manufactura y poder echar a andar su maquinaria económica para la recuperación, y después de haber quedado devastada por la guerra. Claro, en el caso mexicano, México aprovechó su posición geográfica con Estados Unidos para ser proveedor de manufacturas, también para aprovechar lo de la mano de obra mexicana. Gracias a su capacidad de negociación, pudo firmar un convenio con Estados Unidos
para que los mexicanos pudieran ser contratados en el campo estadounidense.